Esta es, sin embargo, la primera clasificación, el quién puede usar esto. Y esta fue la primera diferencia significativa que sí nos encontramos. Esta sí era significativa, un 0,5%. Porque había significativamente más hijos de nuestra muestra, chicos de madres lesbianas o de padres gay, que decían que ambos podían usar los mismos objetos, ¿vale? Y lo mismo han encontrado en otros estudios también. Un momentito. Por tanto, bueno, parece que efectivamente es un buen contexto para el aprendizaje de la igualdad, ¿verdad? ¿Y por qué no me sale lo que yo quiero? ¿Voy para atrás? Aquí está. A ver, tercer punto fuerte. Es un buen contexto para educar la tolerancia. Aparentemente es un contexto en el que se educa para la tolerancia. De nuestra muestra, el 92,5% de las madres o padres que entrevistamos nos dijo que entre los valores que querían transmitir a sus hijos estaba el valor de la tolerancia. Aquí tenéis un buen ejemplo, ¿no? Fueron casi todos del estilo, algunos más prolijos y otros menos, pero ahí, este nos gusta mucho. Valores de la amistad, la discriminación, un montón de cosas que procuro hablar con ellas. Pues todo lo que conlleva aspectos religiosos, yo no soy creyente. Pues yo intento decirles, darle a entender que la gente es creyente por algún motivo, aunque yo no sea creyente, ¿no? No tiene nada que ver. Estas son mis ideas, pero yo quiero darle a entender que las ideas de los demás también son válidas, aunque tú no las aceptes mucho. Entonces, es algo que quiero que entienda ella, que ella puede tener esas ideas, pero que tiene que respetar a todo el mundo, en todos los sentidos, tanto sus ideas como sus creencias religiosas o sexualidad. Y eso es primordial que ella lo entienda. Esta es una de las respuestas que nos dieron a la pregunta ¿qué valores te gustaría compartir o transmitir a tu hija o a tu hijo? ¿No? Y de hecho, esta fue la otra diferencia que encontramos entre las tres muestras. Utilizamos solo con los más mayores, solo con los de secundaria, un cuestionario que habíamos hecho nosotros y que medía sus actitudes hacia las diversidades varias, ¿no? Diversidad de cultura, diversidad por razones de género, diversidad por razones de orientación sexual. Y nos encontramos que en la puntuación general en la escala no hubo diferencias entre ellos significativas, pero sí en cuanto a su actitud hacia la diversidad sexual. Ellos eran menos prejuiciosos, más tolerantes, menos apegados a los prejuicios que sus compañeros de clase, ¿vale? Y de hecho, esto nos decía una de las chicas, decía: me alegro mucho de que mi madre sea homosexual, porque me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado a ser más persona. Una persona más persona cuando respeta a las demás, cuando las trata como hay que tratarlas. Gracias a mi madre y a la educación que mi madre me ha dado, soy una persona muy tolerante, muy educada, y respeto mucho a la gente que es homosexual. Yo juzgo a la gente por cómo es, no por quién se acueste, decía ella. Y ya, el último punto fuerte, que es algo que preocupa mucho en la sociedad, aparentemente son contextos en los que se educa para vivir la sexualidad de un modo libre. Este es el dato que tanto preocupa a la sociedad. ¿Estos niños cómo van a ser de mayores? Bueno, pues aquí lo tenéis. A ver, antes de contaros qué hay en esa gráfica. Sabéis que la sexualidad no la entendemos como la orientación sexual no la entendemos como una variable dicotómica. No entendemos que haya heterosexuales y homosexuales, o entre valores sexuales, bisexuales y homosexuales, sino que desde hace muchos años la vivimos como un continuum, ¿vale? Hay gente que está más cercana al polo de la heterosexualidad en alguna de sus dimensiones, puede haber tenido siempre prácticas heterosexuales, fantasías heterosexuales, haberse erotizado con personas, haber tenido deseos siempre hacia personas de otro sexo, y hay personas que están más cercanas al polo de la homosexualidad, ¿vale? Y haber siempre sentido deseo por personas del mismo sexo, haber tenido fantasías con personas del mismo sexo y prácticas con personas del mismo sexo, ¿vale? Pero entre un punto y otro hay al menos otros 5 más, ¿vale? Pues bien, nosotros le pedimos a nuestros chicos adultos que se posicionaran en esa escala de 7 puntos. Entonces nos salió, como veis ahí, 16, si no recuerdo mal el dato, porque se lo estoy diciendo de memoria, se vivían solamente como heterosexuales. Están en el polo más extremo de la heterosexualidad. Había, así no recuerdo, 8 o 16. 6 que se vivían como heterosexuales en su mayoría, uno que se vivía como algo más heterosexual, o sea, todavía estamos, digamos, dentro de la parte, digamos, hacia la heterosexualidad, y luego había 3 chicos o 3 chicas, en este caso eran 2 chicos, 2 chicas y un chico, que se vivían como homosexual en su mayoría o como homosexual, solamente homosexual. O sea que si lo queréis dicotomizar, porque resulta más sencillo, teníamos 23 heterosexuales, básicamente heterosexuales, y 3 homosexuales. Se supone que hay como un 10% de la población que es homosexual.
10% de 26 serían 2,6, no vamos a partir ninguna criatura, o sea que tener 3 en el polo de la homosexualidad, y si hubiéramos tenido más, no habría pasado nada, pues digamos que es ingenerable. A ver, esto a la sociedad le preocupa mucho. Puedo asegurar que a nosotros en el equipo no nos preocupaba nada. No era algo que para nosotros fuera relevante. Era mucho más relevante cómo habían vivido su propia orientación sexual, su propia sexualidad. Acaba de presentarse un trabajo de investigación muy bonito en mi equipo, justamente de eso, análisis cualitativo de cómo ha sido el proceso de construcción de su orientación sexual, pero es tan largo que solo me he traído 2 testimonios de los que tenía y que para nosotros son muy significativos, ¿no? Esta chica decía, por ejemplo, a mí los chicos siempre me han encantado. Yo una cosa que tenía duda, siempre me he planteado, ¿seré lesbiana? Porque como tu madre lo es, piensa, muchas veces lo piensa. No porque te atraigan las mujeres, sino porque dicen, como mi madre es lesbiana, a ver si. Pero no, es imposible, porque más que he dormido con amigas, más que las he visto, más que todo, y más que me gustan los hombres. No tengo dudas. Había un grupo de ellos que reconocía haber tenido dudas y que se lo había planteado. Había otro grupo que decía que no tuvo dudas nunca. Lo más importante en nuestro juicio era que tanto los que habían tenido dudas como los que no las habían tenido se habían sentido libres, en algunos casos, para probar una relación si pasaba por su entorno, digamos, o nos habían dicho que hasta ahora habían sido absolutamente heterosexuales, pero que en el futuro, si se enamoraran de una persona del mismo sexo, se sentirían libres para vivir esa relación. O sea que lo que nos estaban transmitiendo era que lo estaban viviendo con mucha libertad, aunque obviamente no se elige la orientación sexual. Cada uno se siente atraído porque se siente atraído, se erotiza porque se siente erotizado, y no porque no, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que nos contaban. Y esta chica, por ejemplo, que era lesbiana, decía, es que directamente es espontáneo, es natural, que yo no me he cuestionado nada, a mí no me ha causado ningún trauma, para nada. Yo he sentido lo que he sentido, he hecho lo que he hecho, y con los ojos bien altos y mirando a la gente, vamos, que no me voy a poner un cartel, hola, soy lesbiana, no. Esto, una de las cosas que más nos gustó de la entrevista con los chicos mayores fue darnos cuenta de con qué libertad la habían vivido dentro de la propia familia. De hecho, una de ellas, que se vive como heterosexual, tiene novio de 11 años y tal, a los 15 años tuvo una duda, porque creyó estar enamorada de una profesora, que es algo muy común en esas edades. Entonces le dijo, ¿a quién se lo consultó? A su madre. Vosotros le consultaríais de vuestras madres si de pronto empezaréis a plantear que podéis ser lesbiana, porque yo la mía seguro que no. Bueno, yo no sé ni lo que era ser lesbiana, yo creo que con esa edad tengo la sospecha, o por ahí. Pero ella fue eso, dijo su madre, y su madre le dijo, pues mira, puede ser, pero no tienes mucha pinta, porque lo que te han gustado a ti los niños de toda la vida, vamos, que sí, que si te gusta, pues tú verás, pero que eso puede ser que esté muy nubilada, que es una persona muy atractiva y tal, pero déjate sentir y ya veremos, ¿no? Y ella dice, vamos, que no me vuelve a pasar, me gusta a mí lo que me encanta. Pero se habían sentido con la libertad de contarlo en casa y saber que les iban a aceptar, vivieran lo que vivieran, se sintieran como se sintieran, que sus padres lo que querían es que ellos fueran felices, o sus padres. Y eso lo teníamos muy claro todos. Bueno, conclusión de todo esto último que hemos visto. Esta familia promueve valores que son deseables. El valor de la igualdad, el valor de la tolerancia, el valor de la libertad. Por tanto, tenemos cosas que aprender de ellas, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus puntos débiles que puede hacer la sociedad? Ya voy a ir cortando porque me he enrollado un poquito. Pasa que tenéis un poco tarde, ¿verdad? O sea, tengo cuartelillo todavía, 5 minutos. A ver. El primero, hay una debilidad muy clara que tiene que ver con la integración de la propia homosexualidad de los padres o madres. No ha sido fácil ser homosexual en esta sociedad y todavía cuesta, como contabas antes, Isabel. Por tanto, hay gente que lo ha vivido con mucha culpa, que lo ha vivido con mucha ocultación, que lo ha vivido de un modo lleno de sufrimiento y que no lo tiene terminado de integrar y de aceptar. Por tanto, cuando os toque ser personas que trabajáis en el trabajo social, en la psicología, en distintas ramas que os va a tocar valorar la idoneidad, por ejemplo, para la adopción, o os va a tocar asesorar o acompañar, esta es una dimensión a la que tendréis que prestar atención, porque en ocasiones sencillamente la persona necesita dedicarse tiempo a terminar de integrar su orientación y luego plantearse ser padre o madre, o lo que sea, ¿vale? Pero primero sentirse a gusto con cómo es, no rechazar esa parte de sí mismo, vivirlo de un modo pleno y satisfactorio, ¿vale?